Ayer en la tarde fuimos con mi esposa a visitar el campamento de los jóvenes y me tocaba a mí dar la plenaria esa noche. Bueno, es un lugar, porque tuvieron algunos problemitas con el lugar, cambiaron y ahora están reunidos en lo que es la granja, la casa de nuestro hermano Jonathan Steele, que alguna vez ha estado predicando sobre misiones acá. Jonathan Steele hace ya muchos años vive ahí, es de por Sipe, ahí entrando. Realmente si no tuviéramos el GPS no hubiéramos llegado, honestamente, porque hay muchos caminitos por ahí, no sé de cómo, porque normalmente es uno solo que te guía, pero no. O sea, es un hermoso lugar lleno de árboles, lleno de maizales, con un hermoso aroma a rancho, ¿no? Hay muchas vacas por ahí cerca. Y realmente lindo porque los jóvenes están en contacto con la naturaleza y se han adecuado muy bien ahí, muy bien. Me ha encantado, no está Maggie, pero me ha encantado verla a su hijita allá entre los jóvenes. Bien, yo les decía anoche que realmente los jóvenes son muy valientes, porque algunos de ellos no eran cristianos. Espero que ya en este fin de semana puedan conocer al Señor, pero tenían un corazón valiente, porque en vez de estar en otros lados jugando, compartiendo estas costumbres mundanas, ellos están allá y se están divirtiendo. No es que lo están pasando así todo contemplativos, no. O sea, están realmente pasando un buen tiempo, pero sanamente. Y eso es lo bonito. Realmente me ha encantado. No son muchos, pero son suficientes. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es luchando contra el desenfreno del carnaval. Poquito continuando la prédica del pastor Fabio del domingo pasado, que él predicó sobre huyamos, creo, de la idolatría, en otras palabras, ¿no? Fue muy linda prédica, nos ayudó un poco a tener claridad de lo que implica la idolatría y cuál debería ser nuestra conducta frente a las actitudes o situaciones idólatras, digamos, con las que nos podemos encontrar. Para mí, yo quiero empezar rescatando dos pasajes que el pastor Fabio puntualizó para los que no estuvieron. Uno de ellos está en Romanos 1. Vámonos a Romanos. Romanos 1, 20 y 22. Voy a leer porque creo que es pertinente para poder comenzar esto. Dice, esto está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Y está hablando sobre la culpabilidad del hombre. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo que me impactó de este pasaje es de que nadie, hermanos, nadie, ni los que estamos aquí, ni los que están afuera en el mundo, puede decir que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios. Eso realmente me admira, cómo Dios ha dado de alguna manera la oportunidad a todos de conocer de su poder y de su deidad. Maravilloso. Ahora, que no lo veamos es otra cosa, pero Él se ha manifestado al mundo a través de su creación y por supuesto a través de la palabra de Dios.
Y lo peor es, hermanos, que ¿por qué no alcanzamos a ver a Dios? Porque dice la palabra, se envanecieron en sus razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto me lleva un poco a pensar cómo muchas veces actuamos, ¿no? A veces el ser humano distorsiona las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se cree pues quizás más inteligente que Dios, o simplemente no toma en cuenta a Dios. Y cuando se entenebrece la mentalidad del ser humano, muchas veces a lo que es malo llamamos bueno, ¿no? Las mentiras, por ejemplo, no son mentiritas piadosas, eso no hace mal a nadie, ¿no? Y Dios nos dice que la mentira sea rosadita o de color subido, son todas malas. Muchas veces Dios nos dice que nos apartemos de algo, de alguna circunstancia, y nosotros pensamos, no podemos acercarnos, no hay ningún problema, ¿no? Porque yo me controlo, yo sé dónde voy y cómo debo portarme. O muchas veces Dios nos dice con claridad qué es pecado, y nosotros decimos, en realidad no es tanto como la mentirita, ¿no? Entonces, acomodamos nuestras circunstancias a nuestro propio parecer, a nuestro propio pensar, ¿no? Y eso es malo. El otro punto que quería yo enfatizar está en Primera de Corintios 10, 14 y 6, 18. Lo pueden buscar, pero en esencia dice huir de la idolatría y de la fornicación. Otra vez, ¿no? Cuando Dios dice huyan, quiere decir huyan. El pastor dijo el otro domingo que huir quiere decir hacerse pepa, ¿verdad? Es lo que dijiste. Hacerse Pirelli. Y eso es real, absolutamente real. Cuando Dios nos dice huyan, no nos dicen den vueltitas para ver cómo es. No, huyan, desaparezcan, váyanse de ahí. Un ejemplo un poquito tirado de los pelos, pero ustedes alguna vez han ido por la calle y hay algunos, abundan los perritos y hay unos perros que son realmente bravos y empiezan a ladrar como si quisieran o te ven a ti como un huesito sabroso y quieren deshacerle esa malla, esa reja para poder hincarte el diente. Y cuando tú ves que el dueño de casa se está acercando a la puerta para abrir la puerta que está ahí el perro, ¿qué haces? Huyes. Yo no sé, yo no creo que nadie diría voy a pasar por si acaso a ver si realmente es tan malo como se lo ve. Nadie haría eso, hermanos. Lo menos que puedes hacer es irte a la otra vereda y alejarte, estarte listo, disimuladamente alzar una piedra o un palo y pasar, ¿no? Hermanos, debemos huir. Y esto le da una base a lo que vamos a compartir en esta mañana. ¿Qué es el carnaval y cuál es su origen? Pienso que el carnaval es una de las muchas festividades paganas. Aquí dice, y que su origen viene de costumbres paganas de otros pueblos, épocas que no debemos imitar ni participar. Es una definición que dan o una explicación sobre lo que es el carnaval. Me llamó la atención y se pronuncia varias veces la palabra pagana. Y muchas veces asociamos un pagano con una persona que es atea, que no cree en nada. Y he buscado el significado de lo que es pagano. Y dice lo siguiente,
que en la época de Constantino, en el año 300, sabemos que el emperador Constantino de Roma fue el que instituyó a la religión cristiana de esa época como una religión oficial del imperio, ¿no? O por lo menos le dio mucha, hizo que los otros ídolos y adoraciones a ídolos desaparezcan. Pero esta ordenanza que el emperador dio se llevó a cabo principalmente en las ciudades grandes, donde habían mucha gente y entendía. Pero en el campo, en el área rural, no habían enterado ni hacían caso. Ellos seguían adorando a los dioses paganos, a los dioses de otros, de los griegos y romanos, etcétera. Estos campos rurales se llamaban pagus, o sea, eran bosques en latín. Y a los que vivían en los pagos, los llamaban paganos. Entonces, eso es el origen de la palabra paganos. Los paganos, ¿quiénes son? Aquellos del campo que seguían idolatrando, que seguían adorando a ídolos y que no habían escuchado, ni entendían, ni querían entender que solo debían adorar al Dios único. Que eso fue lo que realmente quisieron, mal o bien, pero es lo que quisieron hacer. Entonces, y realmente porque pago, en Argentina, ¿qué es mi pago? Mi tierra, mi lugar, mi terruño, ¿no? Mis pagos. Y viene de esta palabra latina, pagus. Entonces, el pagano, los paganos son aquellos que adoran otra cosa, que siguen a otros dioses o ídolos, que no es al Dios verdadero y al Dios único. Qué interesante, porque de aquí en adelante, cuando empecemos a decir esta festividad es pagana, quiere decir que esta festividad se alinea o sigue a un Dios que no es el Dios verdadero. Entonces cobra más sentido lo que estamos diciendo cuando realmente entendemos lo que las palabras quieren decir. También me he puesto a analizar lo que es la palabra carnaval. Y dicen que es una fiesta pagana. Eso es la definición que he encontrado en los textos. Es una festividad pagana. ¿Qué quiere decir? Que está alineada con dioses que no son el Dios a quien nosotros seguimos. Dice que son días de baile, disfraces y de mucha diversión, ¿no? El hecho de disfrazarse, pintarse la cara y festejar, viene, dice, desde años atrás, con la civilización de los sumerios. No sé cuántos de ustedes saben quién es la civilización sumeria. Yo no estaba muy seguro tampoco. Y me busqué y vi que la civilización sumeria fue una de las civilizaciones más antiguas, quizás una de las primeras de la era de la humanidad. La civilización sumeria. Entonces, estos bailes, festejos, así como los ven, como ha empezado, vienen desde entonces, no es algo nuevo, pero estaban dedicados a otros dioses. Cuando, a raíz de la expansión en la época de los romanos, fue una fiesta saturnales. O sea, eran en honor al dios Saturno, ¿no? Igualito, festejaban, reían, se disfrazaban, y daban rienda suelta además a sus apetitos, ¿no? Tanto sexuales, de comida, etcétera. Y ya en la época de expansión del cristianismo fue cuando más auge tomó y la fiesta adquirió el nombre de carnaval. Fue en esa época del cristianismo cuando en el italiano carnaval quiere decir carnavale, con dos elementos, carne y lavare. Lavare quiere decir quitar de encima, o sea, era quitar la carne. Lamentablemente
el carnaval se produjo como un elemento que era antes de la Cuaresma, porque el carnaval termina cuando en el miércoles de ceniza, y el miércoles de ceniza es el inicio del carnaval. Entonces era una forma de despedirse de la carne, porque muchas veces no se comía carne en Cuaresma, y además de despedir esa desenfreno que el ser humano tiene, era como una despedida, era todo vale hasta aquí, de ahí en adelante todo el mundo santito, ¿no? Y nada de desenfrenos. Lamentablemente estos al principio eran 3 días, después fue añadiéndose el jueves que se llamaba en esa época jueves del ardero o de comadres. Era una costumbre, no es última, no, los cochabaminos no hemos inventado el jueves de comadres, ya venía desde antes, ¿no? Y eran realmente desmanes, y eso muchas veces se sigue haciendo hoy en día. Los 3 días de celebración se pasaron realmente a una semana. Ahora ya hemos incluido a los compadres más, y ahí pues todo era permitido. Por eso también los disfraces, la gente iba camuflada, podía hacer lo que sea porque tenía su antifaz o su máscara que le cubría la cara, y podía hacer lo que quería. Hermanos, eso es el carnaval. El carnaval es una fiesta pagana, es una fiesta donde lamentablemente la gente da rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Hay un pasaje que nos va a aclarar más cuál debe ser nuestra actitud, por qué Dios nos dice que no hagamos alianzas. Y este pasaje está en Éxodo 34 del 11 al 17. Pero antes de ver el pasaje, yo quiero recordar y quiero reafirmar en la mente de cada uno de nosotros que Dios, al morir en la cruz, al enviar a su Hijo Jesucristo en la cruz, nos ha rescatado de la condenación eterna, de lo que estábamos viviendo en este mundo. Estábamos condenados, y nos ha hecho formar parte de su pueblo escogido, del reino de Dios que ha instaurado Jesucristo como Rey de este reino del cielo aquí en la tierra. Si Jesucristo es el Rey de lo que es el reino de Dios, de lo que es la familia de Dios, muchas veces seguimos en estas fiestas que son paganas y nos ponemos a disposición del otro rey. ¿Saben quién es el rey del carnaval? El rey Momo. Y he buscado un poco qué era el rey Momo. Es interesante. Dice, en la mitología griega, es la personificación del sarcasmo, de la burla y de la agudeza irónica. Es personificación del sarcasmo, de la burla, cuando se hacen la burla de todo, hasta de los principios, de la creación de Dios. Todo el mundo se hace la burla de todo, y muchas veces nosotros sin saber estamos participando. Yo antes decía, pero voy a ir a ver folclore, voy a ver en la entrada, voy a ver el folclore, pero no es folclore. Muchas veces hay folclore evidentemente, pero está mezclado con danzas, y está mezclado con burlas, y está mezclado con cosas. El hombre se viste de mujer, la mujer se viste de hombre. Ya nada, no hay respeto de nada. Como pueblo de Dios debemos tener conciencia quién es nuestro Rey y a quién seguimos, hermanos. Y es serio, porque muchas veces sin pensar estamos dando rienda suelta a nuestra lascivia, pero también estamos siendo de mal testimonio para otras personas.
Imagínate que al pastor Gastón o al pastor Fabio nos vean allá en Oruro, ¿no? En una banquita ahí en primer lugar. Los que nos vean van a decir, uy, el pastor Fabio, el pastor Gastón están allá, entonces quiere decir que no están mal. Y lo van a hacer. Pastor Fabio dio muchos otros ejemplos la anterior semana. En este pasaje de Éxodo, era un tiempo especial, voy a poner el contexto, y esto sucede cuando el pueblo de Israel, después de que subió al monte Sinaí Moisés y no bajaba nunca, el pueblo de Israel pidió a Aarón que le haga un dios, el becerro de oro. Y cuando escucharon el tumulto y el jolgorio que estaba habiendo ahí y estaban bajando ya Moisés y Josué, tengo entendido, vieron esto y vieron el becerro de oro. Y Dios se molestó muchísimo con su pueblo y le dijo a Moisés, mira, yo voy a hacer desaparecer a este y voy a formar otro pueblo contigo. Y Moisés se puso de rodillas delante de Dios y le rogó que no hiciera desaparecer. Voy a leer desde un poco antes. Entonces, desde el 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Porque Dios había dicho, yo me voy a retirar, porque antes Él iba en medio del pueblo. Y dijeron, el santuario donde yo me manifiesto, sáquenlo fuera del pueblo, no voy a estar en medio de este pueblo. Y Moisés le ruega, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés clama, reconoce que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo difícil, duro de cerviz. Cuando Dios le decía algo, ellos decían lo contrario. Se parece un poco a esta humanidad, hermanos. Cuando Dios nos dice algo, nosotros decimos, Señor, no le va a hacer nada que yo pueda participar así de soslayo nada más, nadie me va a ver. No, hermanos, estamos cometiendo los mismos errores que antes. Y Dios le contestó oyendo la oración de Moisés y le dijo, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Estaba renovando el pacto que hizo con Abraham, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Lo que Dios promete al pueblo de Israel, hermanos, es tremendo. Hijos míos, si están arrepentidos, vean lo que yo voy a hacer con ustedes. Voy a hacer maravillas en ustedes, en sus familias, con sus hijos. Lo único que les pido es que me sean fieles, que obedezcan lo que yo les estoy diciendo. Versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. Esto me impacta. Dios le dice y nos dice a cada uno de nosotros, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a todos los eos. Yo voy a hacer desaparecer a todos estos pueblos que están en la tierra prometida, que yo te he prometido. Los voy a hacer desaparecer, tú vas a conquistar. Pero les dice, versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Tremendo, hermanos. No hagan alianza. Vamos a seguir leyendo, vamos a volver a eso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera.
desháganse de todo, que no quede nada, no se guarden nada de ellos, hagan desaparecer, porque va a ser tropezadero para ustedes. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Me encanta. Tenemos un nuevo nombre para Dios, Dios celoso. Por tanto, no harás alianza otra vez con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. Te invitarán, eso me ha sonado a convite, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Quiero resaltar 2 o 3 cosas de esto. Guarda lo que yo te mando hoy. Cuando oímos la palabra de Dios los domingos, hermanos queridos, y disculpen que les recalque esto, pero son muy pocos los que toman nota. Y sabemos que tenemos una mente frágil. Y si Dios nos ha hablado algo específico en lo que Dios, en la palabra de Dios que estamos exponiendo nosotros como los pastores, los que enseñamos en esta iglesia, yo estoy seguro, porque también a mí me pasa, saliendo de acá, después de ir a almorzar y en la tarde con la familia, al día siguiente honestamente me va a costar recordar lo que he escuchado. Siempre me acuerdo de David Confield, hermano de Katy. Él decía: si tú eres un discípulo de Dios, quiero verte con tu cuaderno y tu bolígrafo, anotando lo que Dios te habla al corazón. Somos de una mente frágil. Guarda, no te olvides lo que yo te mando hoy. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra que yo te voy a dar. Y más adelante dice: por tanto, no harás alianza con los moradores, porque te invitarán y comerás de su sacrificio. Te invitarán. Cuando alguien nos invita a algo, es la cultura que tenemos, latina. No puedo decirle no. Si ha tenido la gentileza de invitarme, aunque sea, iré a hacer simplemente presencia. Esa es nuestra forma de pensar, hermano. Seguramente aquí no lo hacemos, pero normalmente así lo hacen en latino. Nos sentimos halagados cuando alguien nos invita. Pero cuando alguien nos invita a este tipo de festividades, hermanos, realmente esa presencia ya no se vuelve solo presencia. Ya no es solamente un ratito, sino que implica ya el quedarse, porque has probado los traguitos, has probado la carnecita y has probado la soltura de las hermanas que están después de unos cuantos tragos. Hermanos, ¿qué nos dijo el pastor Fabio la semana pasada? Huyan de la idolatría y de la fornicación. No podemos estar dando rienda a ver si no caigo, porque vamos a caer, hermanos, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa que no nos deja. ¿Qué quiere decir cuando Dios nos dice no hagan alianzas? He ido al diccionario también y he visto alianza. Dice
es un término que procede del verbo aliar, como muchas veces el diccionario nos dice, ¿no? Alianza es aliar y nos dejan las mismas. Pero aliar quiere decir unirse, juntar. Y ponen un par de ejemplos y dice, veamos algunos ejemplos del contexto de hoy. Dice, la alianza comercial entre Colombia y China se tradujo en la construcción de 4 hoteles, 2 en cada país. Ya vemos que la alianza es un intercambio de cosas, de pensamientos, de intenciones, de metas, de estrategias. Otro ejemplo, el gobierno argentino propuso una alianza al chileno para exportar en conjunto al mercado asiático. Otra vez, la alianza no es simplemente decir somos amigos y bueno, tú por tu lado, yo por mi lado. No, es un intercambio, es fijarse metas comunes. Otro ejemplo, la alianza política. Hoy está va a estar muy en boga esto. Cuando hacemos alianza política son 2 partidos políticos que tienen algo en común. O de repente no tienen algo en común y igualito hacen alianza. Pero hacen alianza y se intercambian lo que tienen cada uno para poder lograr un objetivo político de llegar a la presidencia. Inclusive hasta intercambian lo que no tienen y se distribuyen lo que van a tener, pero bueno, es otra cosa. ¿Se dan cuenta lo que es alianza? Alianza no es tan simple, no es tan inofensivo. Cuando yo me permito participar en una festividad pagana, en cierta forma yo me estoy aliando con esa cultura. Yo que soy de la cultura del reino de Dios, con un rey claro que me pide y me dice y me tiene todo lo que Él quiere que haga está aquí. Y claramente Él me dice, no se junten con otras culturas. Yo voy y me junto y participo. Porque el ser humano es así. El ser humano siempre está pensando que puede, que no va a pasar nada. El versículo 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Lo que Dios nos dice en esta palabra es que no nos mezclemos con otras culturas para no caer en idolatría, en inclinarme a otros dioses, aunque sea al Dios, ¿qué se llama? Mamón. ¿Cómo es? Momo, ese otro Dios. Ay, no, creo que sí. Y Dios es un Dios celoso. Dios celoso está en varias partes de la Biblia. No vamos a ir, pero está para los que anotan en Deuteronomio 4:24, 5:9 y 6:15. Ahí dice, tenemos un Dios celoso. Ahora, los celos, y muchos de nosotros hemos estado noviando, y aún en el matrimonio, el celo no es malo en sí mismo, pero puede ser malo cuando hay un celo enfermizo. El celo humano es diferente al celo divino. ¿En qué se diferencian básicamente? El celo humano está centrado en mi yo, en uno mismo. Cuando yo tengo celos de que alguien está, digamos, o cuando, no yo, pero alguien tiene celos, digamos, cuando está enamorando con alguien y hay otro muchacho que le está ahí dando vueltas, yo tengo celos de que la persona que a mí se vaya con otro. Pero es porque yo no quiero que se vaya, porque yo la amo, porque yo la quiero, porque yo quiero que esté solo conmigo.
el celo divino es diferente. Hay un salmo, el Salmo 24:1. Salmo 24:1, podemos poner, Alexito, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y todos los que habitamos en él. En otras palabras, hermanos, ¿a quién pertenecemos? A Dios. ¿Pertenecemos porque Él nos ha comprado a través de su Hijo Jesucristo, o pertenecemos porque Él nos ha creado y estamos aquí porque somos criaturas de Él y todo lo que hay en la tierra le pertenece? Y cuando hablamos del celo divino, estamos hablando del celo que tiene Dios, de que los que le pertenecen no se alejen de Él. Porque Él sabe, como el creador de todo, que estar a su lado, que seguir los pasos de Jesús es lo mejor para nosotros. Dios tiene celo cuando nos estamos apartando de Él, porque sin querer, porque nuestra mentalidad es pequeña, pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. El versículo 15: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Ya hemos hablado sobre esto, pero otra vez repito, qué interesante, ¿no? Lo que son los convites. Yo no sé exactamente lo que son los convites, pero he escuchado. Y seguramente los convites empiezan desde mucho antes del carnaval. Ya te van preparando tu ánimo para que caigas como chorlito cuando llegue el carnaval. Te invitarán y tú participarás. Muchas veces entendemos mal mucha palabra de Dios, y a veces queremos ir a un lugar porque Dios nos dice que debemos brillar en la oscuridad. Pero hay que tener cuidado, hermanos. Yo me acuerdo lo que siempre me decía Bob Gibbons: yo voy donde me inviten, pero por supuesto que tiene que ser a un matrimonio o a un cumpleaños de alguien, aun cuando no sea cristiano, y ahí voy a brillar. Pero no, si me invitan a una discoteca o una farra, pues no voy a brillar ahí, porque realmente no voy a poder brillar. Yo tenía un amigo, no es de acá, pero él malentendió tanto la palabra de Dios cuando decía que debes amar a tu enemigo. Y él metió la pata en el estar aconsejando, acompañando a una mujer casada. Y encontró este pasaje porque ya estaba involucrándose con ella. Y hermanos, yo he hablado con él. Y él decía: Gastón, ¿acaso no ves? Lo que yo estoy haciendo es amar a los enemigos y estoy seguro que la voy a convertir. Y el que salió convertido fue él, porque realmente se desvió absolutamente del camino del Señor, y hasta hoy en día, hermanos, él todavía no retorna, porque mal entendió a su manera. Hermanos, lo que quiero enfatizar aquí es que debemos tener sabiduría espiritual. Si no estamos con una relación íntima con Dios todos los días, podemos caer muy fácilmente en estos engaños del enemigo, que son acechanzas. Oye, pero si tú solamente vas a ir un ratito, o tú vas a acompañar a alguien porque, bueno, tienes que brillar en la oscuridad.
Hermanos, tomemos conciencia. Es tiempo de ser radicales. No podemos estar jugando a medias tintas hoy en día, porque los últimos tiempos están cerca, hermanos. Y si hoy no podemos ser radical, más adelante mucho menos. Tenemos que aprender, es lo que le decía a los jóvenes ayer. Dios quiere hombres y mujeres valientes, que sepan defender su fe, que sepan explicar por qué están siguiendo a Jesucristo. Y si muchas veces se le va a burlar o van a reírse de él, pero en el fondo del corazón de esas personas estoy seguro que los van a admirar. Porque el hombre que sabe lo que quiere, que sabe, tiene un derrotero claro y es capaz de demostrarlo, no solo con conducta, sino también con palabras, es admirado por la gente de este mundo. Porque la gente de este mundo, hermanos, es como barcos sin timón, donde sopla el viento, ahí van. Y pueden aparentar muy seguros de sí mismos, pero en el fondo, hermanos queridos, tienen una soledad y una incertidumbre de identidad que da pena. Y nosotros muchas veces queremos parecernos a ellos, ser populares, pero más vale la pena ser impopular en medio de este mundo y tener una claridad de dónde estoy yendo y qué estoy haciendo. ¿Qué debemos hacer? Ya vamos a ir terminando. ¿Qué debemos hacer en estos carnavales? Dios no nos va a torcer el brazo para hacer lo que Él quiere que hagamos, hermanos. Hay un pasaje en Deuteronomio 30, no me equivoco. Deuteronomio 30, 19 y 20. Voy a leer porque creo que es pertinente. Y dice, es cuando Dios le habla a Moisés, si no me equivoco. Y le dice el 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. 20. Amando a Jehová tu Dios, entendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en esa posición de escoger entre esto y el otro, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es bendición y lo que es maldición? Estoy seguro que muchas veces, y quizás cada día, escoge bien, escoge bien, escoge la vida, escoge seguir a Jesús, escoge cumplir con su voluntad. Eso implica morir a uno mismo, eso implica tener tu prioridad clara, eso implica que has tenido intimidad con Dios y conoces y estás leyendo su palabra. Porque si no tienes esa intimidad con Dios, hermanos, difícilmente tú vas a poder saber elegir o escoger. Y pensando que eliges el bien, vas a escoger el mal y viceversa. Ojalá que viceversa pueda hacerlo.
debemos tener claridad sobre lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ir por último a Romanos 13, 12 al 14. Romanos 13, 12 y 14. El apóstol Pablo nos dice con toda claridad: dice, la noche está avanzada, versículo 12, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que Dios nos dice aquí, hermanos, es simple pero claro. Andemos como de día. ¿Qué quiere decir esto? Andemos con toda claridad, sin ocultar nada, transparentes. Porque en la noche sí, si andamos en las tinieblas, ahí podemos ocultar, hasta nos podemos camuflar y nadie nos ve. Pero de día, hermanos queridos, es así como Dios quiere que andemos, siguiendo los parámetros, los principios, la voluntad de Dios. Desechamos la glotonería, la lascivia y todo aquello que ofende a nuestro Señor. Realmente nos enraicemos en la voluntad de Dios, que nuestras raíces sean tan profundas que pueden venir vientos, tormentas, pero nada nos va a separar o hacer caer. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Cuando dice vestíos del Señor Jesucristo, no es como ponerse un disfraz, hermanos. El disfraz es para aparentar algo, para mostrar algo que no quieres que se vea. Cuando nos vestimos del Señor Jesucristo es algo que vive en nosotros, que estamos siendo, nos hacemos uno con el carácter de Dios. Estamos mostrando a Cristo a través de nosotros. Pero cuando realmente estamos dando un poco de rienda suelta a nuestra forma de ver, de pensar, y decimos, si vamos una vez no va a pasar nada, si vamos un poquito no va a pasar nada. Es como andar en la oscuridad. Hay un ejemplo, y con esto termino. Hay un ejemplo que escuché en una de las prédicas ahora que estuvimos en Estados Unidos. Voy a leerlo porque yo soy malo para... Dice que un pastor fue a una ciudad de los Estados Unidos para predicar, y él estaba pensando en qué ilustración poder dar que vaya con su prédica. El pastor amigo que lo invitó a lo llevó a almorzar o a cenar a un lugar que estaba de moda, pero no sé si alguna vez ustedes han ido, hay lugares bastante oscuritos, y este era uno de esos lugares, bastante oscuros, pero bastante oscuros. El mozo los llevó a su mesa, seguramente con una linternita, se sentaron, y el pastor invitado dijo, bueno, aquí voy a tener que pedir lo que quiero comer, y comer por fe, porque no voy a ver nada, no voy a ver nada. Pero siguieron charlando y el tiempo pasó, y los ojos como que se acostumbran a la oscuridad, y después de un tiempo ya podía leer, ya podía comer, e inmediatamente él dijo, esta es la ilustración que quiero compartir. Yo también quisiera terminar con esto.
Porque si estamos coqueteando con el pecado, si estamos dándonos licencia para poder compartir, asistir donde no debemos estar, al principio va a ser oscuridad y nos vamos a sentir mal. Pero si permanecemos ahí, nos vamos a ir acostumbrando a la oscuridad. Y después de un tiempo, hermanos queridos, ya no vamos a distinguir lo que está bien o lo que está mal. Vamos a entrar a un momento de tibieza, de esa donde tú puedes ver, pero al mismo tiempo hay tiniebla. Me impactó esta ilustración porque muchas veces nos pasa eso. Nos permitimos, nos damos licencias hasta que ya no sabemos qué está bien y qué está mal. Como conclusión, leemos lo que tienen en sus boletines y decimos: estamos viviendo los últimos tiempos y el enemigo, Satanás, hará cualquier cosa para desviarnos del camino por el cual Jesús quiere que caminemos. Y es ahora, y es hora de ser más radicales en la obediencia a la voluntad de Dios. Cuidémonos de no participar en las obras de las tinieblas, sino vivamos en la luz de Dios, y que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, pensemos y decidamos sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pongámonos de pie, vamos a hacer la oración y vamos a dar la ofrenda. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en tu palabra tú nos das parámetros tan claros, Señor, de lo que debemos y no debemos hacer. Yo te pido, Padre, que pongas discernimiento espiritual en cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien nos haga ver, que abra nuestros ojos espirituales. Pero no solamente eso, sino que fortalezca nuestras decisiones y podamos ser radicales en medio de un mundo que se viene dando licencias para hacer una y otra cosa. Señor Dios, que tu pueblo sea la luz y sea sal en medio de este mundo. Que tu pueblo aprenda, Señor, a obedecerte. Que tu pueblo aprenda a divertirse sanamente. Que tu pueblo, Señor, aprenda a reflejar tu gracia, tu carácter, tu amor, tu rectitud, tu lealtad. Para que la gente te pueda ver a ti, Señor, y sea atraída hacia ti. Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque sabemos que lo más importante para nosotros, tus hijos, es agradarte a ti, es hacer tu voluntad. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Fortalécenos, Señor, espiritualmente. Y Padre Santo, encomendamos a cada uno de los que estamos aquí en tus brazos, en tus manos, que es el mejor lugar donde podemos encomendar a los que más amamos.